vida. Muy bien, señores, las 3 de la tarde, 32 minutos. Esteban. Señores, le damos la bienvenida, como dijimos hace un ratito, a Federico Labaña, autor de un libro que tiene un título sugestivo. Yo cuando lo subimos hoy en Instagram... Quería que se hubiera integrado al equipo que reformó la seguridad social. No hubiera sido mala idea. Para que todos nos podamos jubilar a los 40. Sí, no, yo no te puedo igual explicar. ya le llevo casi 30 de robada. En el Instagram de Dato y Relato, Mariana subió anunciaba la entrevista con Federico y publicamos la foto de la tapa, yo lo repliqué, vos también, y a mí me llegaron por privado varios mensajes de gente, de seguidores, diciendo, epa, me interesa. Seguro. ¿Y a quién no le va a interesar? Alcanzame el formulario. ¿Cómo hay que hacer para jubilarse a los 40? Y encima, dice Federico, divertirte en el intento. Seguro. Federico Labaña, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme, encantado ¿Estás jubilado? de estar acá. Mira, lo primero que digo, lo primero que digo en el primer párrafo del libro, digo que hay dos mentiritas piadosas o no verdades en el título. Una, que no tengo 40, ya los pasé también, ya los estoy más que promediando. Y segundo, que no me jubilé ni me voy a jubilar nunca del concepto de estar en actividad y hacer cosas, ¿no? Y de hecho, el título, que es un título provocador y que busca un poco jugar con eso de por qué es aspiracional jubilarse joven, ¿no? Y yo digo que si haces lo que te gusta, lo que te encanta, no te querés jubilar nunca. O sea, yo amo lo que hago y por eso no me veo jubilado, pero entiendo que para alguna gente es aspiracional y la anécdota empieza con el tema es que cuando haces lo que te gusta, pero alguien está encima tuyo marcándote la cancha, a veces eso te agobia. Es verdad. Entonces, el ideal de jubilarse no es dejar de hacer nada o dejar de hacer todo, sino marcar tus propios tiempos, tus propios ritmos, ¿viste? Podés hacer lo que querés, cuando querés, donde querés. Esa es la clave de la jubilación. Solo que no llegas a fin de mes de repente. Pero lo otro es verdad. Dice que el que hace un trabajo que le gusta no es un trabajo, es una tarea. Confucio decía que encuentra el trabajo de tu vida y no tendrás que trabajar un solo día más. Exacto. ¿No? Entonces, creo que va por ahí. Entonces, si bien es un libro que te habla mucho de emprender y que es el camino que yo elegí y demás, también hablo mucho de las personas que están con un trabajo, que no necesariamente quieran emprender, pero que no están en el lugar donde les gusta estar, que no son felices, sea por el lugar, por la tarea, por un jefe tóxico, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, pero no se animan a dar ese cambio, sobre todo por el tema económico, ¿no? A todos, al final, lo que nos apremia es ese miedo que si dejo esto, después, ¿qué voy a tener? Sí, la zona de confort o lo seguro. Que a veces lo seguro no es lo bueno, pero es lo seguro. Sí. Bueno, Federico, desde hace mucho tiempo se dedica a hacer lo que tiene ganas, ¿no? Por lo que pude leer sobre vos. A los 21 años se empezó a viajar por el mundo, ¿no? Después abriste un bar con unos amigos. Se ha ido, Fer, a vos que te gusta mucho el fútbol, se ha ido a casi todos los mundiales, ¿no? ¿Estuviste en Brasil? Mundiales del sub-20 incluidos. Incluido también. ¿No? Sí, fanático del fútbol, fanático hincha de Peñarol. De Peñarol. Bien, sí, o sea que está con la mayoría. En Copa Libertadores muchos viajes para hacer no tuviste. Claro, ¿no? Estoy mucho más fan de la selección uruguaya que de Peñarol. Sigo a la selección. Da más rédito. La selección te permite viajar con más comodidad y confort, sobre todo y alegría. No volver caliente. Seguro. Yo tengo amigos que se fueron a ver a Peñarol en el último partido a la Argentina, vinieron con una calentura que no podía hacer. Decirle que hablen conmigo a esos amigos tuyos, yo le iba a donde ir. Bueno, y Federico empezó con emprendimientos exitosos, entre ellos el Viajero Hostels, que es una cadena de hostel que se expande por diversos países de América, que ahora nos vas a contar de eso. Y también Sinergia Cowork, que acá es un poco más conocido. Fernando decía, conozco mucho más Sinergia Cowork que Viajero Hostel, ¿no? Pero empecemos por el principio, si te parece. Vale. ¿Cuándo fue que te hizo ese clic de decir, no quiero ser dependiente, quiero depender de mí mismo? No quiero marcar tarjeta. Quiero empezar a emprender, aunque me cueste más trabajo al principio. Mira, sí, fue muy jovencito. Yo, como que empecé a trabajar con 17 años y demás, pero es como que me negaba a pensar que toda mi vida iba a poder tener solamente 20 días de vacaciones, iba a tener que hacer todos los días el mismo horario y demás. Me gustaba mucho el tema de los viajes, conocer el mundo. Yo decía, con 20 días al año no voy a poder conocer el mundo, ¿no? O sea, yo lo sigo pensando hoy, a los 70 casi, y no he podido buscar otra forma. Bueno, porque más de 20, 25, digo, a ver, es un promedio. Pero es verdad eso. Sí. Los viejos europeos que volvían a sus patrias se iban 3 meses. Sí. Pero eran todos patrones de algo.
Si no, no podés. De hecho, mi abuelo, que fue yo creo el que me inculcó ese amor por los viajes y por el mundo, él pudo hacer su único viaje con 60 y pico de años, que cuando él había empezado de cadete en una empresa en la cual terminó siendo propietario, el accionista mayoritario, típica historia, ¿no? de los emigrantes de antes, y él a los 60 y largo pudo hacer su viaje de 3 meses en barco que cruzaban con mi madre muy jovencita, y me mostraba a mí las diapositivas, y yo creo que eso despertó en mí de niño una pasión por conocer el mundo y demás. Pero claro, yo no quería esperar hasta la edad de mi abuelo o hacer el viaje de mi vida. Entonces, como que entendí muy joven que la única forma que yo iba a tener de tener esa libertad era siendo mi propio jefe. Mientras yo tuviera un jefe y demás, el que iba a marcar las reglas iba a ser otro. Entonces yo entendí que tenía que ser mi propio jefe y que tenía que buscar un camino que iba a tener su parte difícil y que, siempre digo lo mismo, no es para todo el mundo. Depende mucho de la personalidad de cada uno, de cómo seamos. Yo creo que me fui formando y fui tomando decisiones, y un poco lo cuento en el libro, como las decisiones que fui tomando en mi vida previas a emprender, que me ayudaron a tener esa seguridad, tal vez en mí mismo, y esa personalidad para hacer lo que un emprendedor tiene que hacer, que es al final del día es arriesgarse y tomar un camino y demás. Entonces yo cuento cómo empecé cambiándome de liceo con 13 años, cuando nadie entendía por qué, si estaba todo bien, tenía amigos, no me hacían bullying, no pasaba nada, pero yo sentía, creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida, que en ese lugar yo no era el lugar donde yo quería estar, no era la gente con la cual yo quería compartir tal vez el resto de mi vida, y decidí cambiarme solo, y me costó muchísimo. Era un chico bastante tímido, me costó meses integrarme al nuevo liceo. La pasaba muy mal, volví a casa llorando, mi madre me decía, bueno, pero volvé al liceo al que iba, y yo digo, no, yo tomé esta decisión y tengo que ir con ella. ¿Por qué tomaste esa decisión más allá de lo que genéricamente decís? Mirá, porque los gurises son lo mismo en cualquier liceo. Sí, había algo, yo tendría 13 años. No tuviste muy claro qué. No. Muchas veces en la vida me ha pasado esto, ¿no? De estar en un lugar y decir, que es intuitivo. No quiero estar acá. O sea, no es intuitivo. Sí. Yo creo, tal vez me haya pasado a mí, pero me da la impresión de que a muchos nos pasa eso. Te quedas y decís, sí, está bien, estoy cómodo acá. O sea, es confortable. Claro, yo te digo, a mí no me pasaba, no había nada malo. Pero yo sentía en esa adolescencia donde quería convertirme en el hombre que después iba a ser, que de repente ese grupo que había ahí le faltaba, no sé, sazón, le faltaba algo, le faltaba una picardía, algo que a mí no me estaba convenciendo ese grupo de gente, que pobre, son todos divinos y a muchos me los sigo cruzando, ¿no? ¿Cuánto tiempo después que estabas en el nuevo lugar empezaste a sentir que estabas bien? ¿Qué era lo que querías? Mirá, fueron 3 meses horribles, que yo te volví a casa llorando. Después me hice amigo de uno, y ese uno te acercó al 2, al 3, al 4, y yo creo que a los 6 meses y demás, yo dije, es acá. Mirá. Tomé bien la decisión. Si no hubiera sido ahí, te hubiera sido a otro lugar. Yo creo que sí. ¿Y qué ganaste con ese cambio? Y mira, yo creo que de vuelta era un adolescente, ¿no? Pero crecí mucho en mi personalidad, ¿no? O sea, mi seguridad. Conocí chicos que me abrieron un espectro que de repente yo no tenía con los otros. O sea, no sé, desde los lugares en que empecé a frecuentar y a ir, es una edad donde uno... Sí, esta búsqueda permanente. Permanente. Y la gente que te juntes para bien o para mal, te pueden cambiar la vida. Te marcan el camino. Exacto. Entonces, yo creo que sí, que fue una muy buena decisión. Esos amigos me cambiaron la vida y me ayudaron a mí a mejorar mi personalidad, incluso esto que yo les contaba, de la parte de ser un chico introvertido, empezar a animarme a hacer otras cosas, y tal vez si seguía en esa zona de confort no hubiera pasado. Me pasó lo mismo unos años más tarde, cuando decidí irme con 20 años solo de mochilero a recorrer un poco el mundo, y de vuelta, me daba miedo. ¿Y tus viejos qué te dijeron? No querían, no me apoyaban. ¿Tenías hermanos, hijo único? Tengo una hermana más chica, o sea que yo era el más grande, y yo tomé esa decisión. Vos eras el mal ejemplo. Yo era el mal ejemplo. Siempre fui la oveja negra. Seguro. En ese sentido. Claro. Ni que hablar después con los emprendimientos y el tema de tener un trabajo seguro, o trabajar incluso en la empresa familiar, que también, que es como el mandato, y yo no querer eso. ¿No quisiste trabajar en la empresa familiar? No. O sea, trabajé. Bien, lo hice. Regañadientes. ¿Es una afrenta familiar? Sí, yo con papá tuvimos como un año casi sin hablarnos después que yo decidí renunciar a la empresa familiar y emprender algo por mi cuenta. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste de la empresa? Y ahí fue cuando volví del viaje de mochilero, tendría 22, 23 tal vez, sí, ahí. Una empresa que iba a ser tuya, en algún momento probablemente fuera tuya, ¿no? Sí, tenía obviamente sus problemas, de hecho fue una empresa que después terminó cerrando,
que tal vez, no sé, si con la mentalidad mía, joven y demás, hubiera hecho los cambios para seguir, eso es contrafáctico, imposible saberlo. No se puede saber. Pero yo en aquel momento, mi padre, él tenía su estilo y para él yo era el joven que venía a opinar y él lo quería y no lo... A ver, no está mal, él lo hizo con la mejor intención y a su Vos hoy haría lo mismo. No, creo que de repente, mira, una de las cosas que haría con mi hijo, por lo pronto, y de hecho es parte del camino que he decidido de vender mis emprendimientos y mis empresas, es no heredarle nada. O sea, por lo menos no heredarle la responsabilidad de un negocio. No heredarle esto. Esto es mío, lo hice yo. Chau. Y punto. Y se termina conmigo. Se termina conmigo, ¿no? Porque yo conozco muchas personas que han seguido el negocio familiar y están frustradas. Sí. La verdad, no es lo que querían, por más que económicamente estén muy estables y demás, no es lo que querían. Y ¿cómo le voy a privar a mi hijo la satisfacción enorme que tuve yo de empezar algo de cero, con todo el mundo diciéndote que no se podía, que esto no era para Uruguay, que por qué te metes en esto, y demostrarlo? Creo que es una satisfacción que yo no se la puedo privar. ¿Cuánto tiempo estuviste de mochilero? Esa primera vez estuve 4 meses. ¿Juntaste plata para irte o fuiste a lo que...? No, junté plata. Mi primer emprendimiento fue un bar con amigos, ahí con 20 años, y con esa plata, de hecho el bar nos iba muy bien, y la gente preguntaba, ¿pero por qué lo cerramos? O sea, lo cerramos porque yo quería irme de viaje. Yo tenía claro que en aquel momento yo estaba trabajando en la empresa familiar, estudiaba, estaba haciendo la universidad, y a su vez tenía esto los fines de semana, o sea, no tenía mucha vida. Y yo sabía que esto era por un tiempo y para juntar plata para irme de viaje. Era como, ese era mi objetivo, por más bien que no estuviera yendo, y esa fue mi decisión. Se llamaba Peteco, estaba en Polié y Rivera, año 97. ¿Y ahí vendiste y te fuiste para Europa? Ahí lo cerramos, porque en realidad no lo pudimos vender y lo cerramos. Podíamos renovar el contrato, pero bueno, éramos 4 socios y 2 no queríamos porque teníamos claro que no éramos donde queríamos. ¿Cuánto tiempo estuvo abierto el bar? Un poquito menos de un año. Pero me dio para ahorrar, para irme esos 4 meses, que era lo que yo me quería ir. Estaba estudiando, tampoco, y en aquel momento, hace 20 y pico de años, no era para tomarme un año sabático, ¿no? Ya con irme 3-4 meses era bastante. Y siempre cuento también que para mí fue mi primer gran aventura, bueno, tal vez la segunda porque el bar fue la primera, emprendedora. Hacer un viaje solo es, para mí, yo lo recomiendo a todos, a los jóvenes, pero a todo el mundo, es un emprendimiento, porque tenés que armar un plan, ¿no? Sigue siendo hoy sigue siendo. Sin duda. También depende de tu personalidad, ¿no? Porque si te abatatás en el segundo problema, tenés 4 meses por delante, ¿no? Por eso, y tenés que venderte a ti mismo, porque tenés que ir. Yo iba a hostels, ahí conocí los hostels por primera vez, y yo era alguien que estaba solo en un lugar donde había una cantidad de personas interactuando entre ellas. Sí, y si yo no vencía esa timidez y no me acercaba y no me animaba a hablar en otro idioma y demás, me iba a quedar solo. Y me pasó varios días donde me quedaba solo, y de vuelta a lo del liceo, tenía ganas de volverme a casa. Era la fácil, era decir, no, esto no es para mí, me vuelvo. Claro. Yo dije, no, me obligué a tratar de acercarme a gente, a hablar. Y fue una de las mejores experiencias. Claro, eso te da un crecimiento brutal. Tenés que tener un presupuesto también, tenés que hacer una cantidad de cosas que hacer un emprendimiento. Proyectar. Bueno, ya que estás ahí, evaluar. Y vas a decirnos por qué hay cosas que tenés que hacer para hacer un viaje que se unen con el emprendimiento. Dijiste fijar un objetivo, planificar, ¿qué más? Un plan de ruta, un presupuesto. Vos viajás con X plata, ¿no? Tenés una cantidad de plata para gastar en tantos días y tenés que administrarla bien. Esto que te decía, saber venderse a uno mismo. Por ejemplo, en mi caso, yo aprendí idiomas durante el viaje. Me fui preparando y iba estudiando lo poco, pero lo que podía de idiomas en el correr del viaje para poder llegar a Francia y hablar un poco francés. ¿Dónde recalaste primero? ¿En Francia? Llegué a España, que era el vuelo directo, y después de ahí sí hice una ruta, creo que 11 países hice en aquel momento. 11 países. 11 países y como unas 30, 40 ciudades. Y de hecho, hay una anécdota también que en uno de los hostels conozco a 2 colombianos, era en el año 98, Mundial de Francia, ¿no? Que nosotros no habíamos clasificado, una gran decepción. Fue mi primer mundial y Uruguay fuera. Y conozco en un hostel en Berlín, mirando un partido de Paraguay, no me acuerdo Paraguay contra quién, conozco 2 colombianos porque yo puteo a Chilavert, ¿no te acordás? Daba Chilavert y yo entre que Uruguay no había clasificado, y yo, no sé, y entonces los colombianos me miraron y dijeron, nos cae bien, tenemos el mismo enemigo, ¿no? Y me puse a charlar con estos 2 colombianos, de los cuales después nos fuimos a tomar una cerveza, y después ellos se iban a Praga, creo que al otro día o algo así, y dije, yo me voy con ustedes.
terminamos un mes viajando juntos con los colombianos, nos hicimos íntimos amigos, esas historias muy de viaje, de hostel. Sí. Pasaron 11 años sin vernos, ¿no? Te estoy hablando que en un momento nos mandamos carta, después mail, después apareció Facebook, etcétera. El MSN. Y 11 años más tarde, yo voy a Colombia a visitarlos, ya, bueno, por varios motivos. Uno de ellos a visitarlos y otro a ver el mercado para abrir hostels en Colombia. Y termino con uno de ellos, con Lucho, abriendo junto el hostel, y hoy en día es mi socio y es con el que hemos hecho todo el crecimiento. O sea, en Colombia. ¿Quién iba a decir que esos gurises de 20 y poco de años que se conocieron en un hostel sin la intención de nada más que conocerse, después terminarían siendo socios, y a los dos nos cambió la vida ese proyecto, ¿no? Entonces esas son de las cosas lindas que pasan en los viajes, que pasan cuando uno se aventura, cuando uno corre algunos riesgos. Cuando se abre. ¿Cómo surge la idea de Viajero? Bueno, de Viajero Hostels. Viajero Hostels. Sí. Yo después de ese viaje vuelvo a Uruguay, empiezo con otros emprendimientos, y en un momento me sale la posibilidad de irme a estudiar a España. Consigo una beca para irme a estudiar a Madrid. La beca lo único que tenía era, digamos, gratis el estudio, pero tenía que bancarme todo allá y demás. Me voy 2 años a Madrid, vuelvo a Uruguay, y digo, pucha, yo extrañaba el ver extranjeros, ¿no? El hablar con gente de otras nacionales, otros idiomas. Fue como un bajón volver a Uruguay a ver la misma gente en el mismo lugar. Digo, tengo que hacer algo que me vuelva a vincular con gente de otras partes del mundo y no esperar a que cuando pueda viajar yo, etcétera. Y eso, más un poco el espíritu emprendedor, me dicen, año 2003 más o menos, 2004, digo, yo lo que tengo que hacer es abrir un hostel. Acá, no hay hostels en Uruguay. No había. Acá en Uruguay no había en aquel momento. ¿Estamos en qué año? 2000, yo vuelvo en el 2003 y en el 2004 me pongo a buscar para abrir el primer hostel acá en Montevideo. Uruguay, que económicamente todavía tambaleaba. Veníamos de la crisis. Por eso. Todos me decían, no vuelvas a Uruguay, no vas a conseguir trabajo. Y yo decía, yo quiero darle una posibilidad a mi país, ¿no? Yo ya estaba en los 20 largos, digo, si me quedo en Europa ya tal vez no vuelva más. Nunca más. Yo quiero, y bueno, fue como me decían, volví, no conseguía trabajo, no tiraba currículum ni nada. De hecho, eso me aceleró a emprender más rápido tal vez de lo que pensaba en esa vuelta, donde tenía que volver a vivir a lo de mis padres y una cantidad de cosas. Y ahí, con el tema de los hostels, pasaba que no había hostels y no había mochileros viniendo a Uruguay. Entonces, era el huevo y la gallina. No hay mochileros porque no hay hostels, o no hay hostels porque no vienen los mochileros. Entonces decidí investigar un poco. Me fui a Buenos Aires. En Buenos Aires explotaba el mercado de los hostels, estaba en pleno auge, lleno de mochileros. Empiezo a averiguar, Ministerio de Turismo, les empiezo a preguntar, empiezo a ir a buscar datos, a ver de qué tipo de turista extranjero venía y edades. No había muchos datos, creo que hoy sigue sin haberlo, pero en fin, lo estudio, hago supuestos, digo, si viene esta cantidad de gente y yo tengo esta cantidad de camas, y puedo, ¿me da o no me da para tener un negocio? Que es algo que también siempre en el libro lo pongo y digo, ¿no? Para ser emprendedor hay que ser arriesgado, hay que ser valiente, pero también hay que ser inteligente, hay que estudiarlo, hay que tratar de minimizar los riesgos. El riesgo. Sí, claro. No, o sea, el riesgo siempre va a estar, la posibilidad de fracaso está siempre, pero cuanto más lo estudies, más puedes minimizar. Entonces, lo estudié, vi que había una posibilidad, vi que había un mercado para abrir hostels en Uruguay, en Montevideo, y ahí me puse a buscar. Estuve 1 año y medio buscando esa casa para alquilar, porque yo lo único que podía hacer era alquilar una casa, que la terminé abriendo con los muebles de mis abuelas, la tele de mi casa y las cuchetas que me le hizo un amigo que tenía una carpintería y me las fió a irselas pagando en la medida que pudiera, ¿no? ¿Dónde estaba ese hostel primero? Ituzaingó, enfrente del Café Brasilero. Ciudad Vieja. Sí, sí. En aquel momento era cuando la Ciudad Vieja estaba en pleno auge. Los boliches, explotaba. Sí. Estaba divino. Era lo que pasaba en Europa, que la parte histórica, cultural, se mezclaba con la vida nocturna. Entonces yo sabía que era en la Ciudad Vieja que tenía que abrirlo, por eso me costó tanto conseguir una casa, pero principalmente porque nadie me quería alquilar una casa para un hostel. Claro. Cuando la gente, primero nadie sabía, y cuando más o menos le explicaba lo que era, todos daban marcha atrás, ¿no? O sea, gente, me la van a hacer paté. Jóvenes, durmiendo juntos, hombres y mujeres. Sí. O sea, era en mi familia, nadie creía que eso era viable. Y cuando vos les explicabas que eso en Europa funcionaba y que en Buenos Aires también, nada, igual acá no. Esto no es Europa. Claro. No, claro. Esto es para allá, esto no es para acá. Claro. Pasó bueno, ¿y abriste? ¿Y? Abrí en Montevideo y bueno, a los 3 meses de haber abierto Montevideo, ni siquiera tenía muchos huéspedes ni nada, surge una posibilidad, yo encuentro una posibilidad de abrir otro en Punta del Este, un lugar que estaba abandonado, y que yo les digo a los propietarios, mira, yo no te puedo pagar el alquiler ahora, te lo pago al final de la temporada, pero ante tenerlo abandonado,
lo abro y voy. Y así fue que a los 3 meses estaba abriendo un segundo sin que el primero todavía funcionara, ¿no? Un poco arriesgado, un poco esa locura emprendedora, pero bueno, vi una posibilidad. Cuando abriste el primero en la Ciudad Vieja, ¿qué hiciste enseguida? Seguramente redes, publicaciones. No, Fernando, no había redes. No había redes, no existían. 2005. Claro. 2005 no había. Claro. Y estaban empezando. No, Facebook empieza, yo me hago el primer Facebook por los hostels unos años después. Sí, sí. De hecho, yo siempre se lo digo mucho a los jóvenes cuando piensan que hoy todo el día, todo es estar, que es importante estar en redes y demás, pero lo mío era analógico 100%. Yo lo primero que hice fue imprimir un folleto que ni siquiera tenía fotos porque yo estaba pintando el lugar, lo estaba armando, pero tenía que ir a buscar clientes y mis clientes estaban en Buenos Aires. Entonces yo agarré, imprimí unos folletos muy coloridos que llamaran la atención, naranja y negro, los puse en una mochila, crucé a Buenos Aires y me caminé y me recorrí todos los hostels de Buenos Aires dejando mis folletos y tratando de convencerlos de que vinieran, o sea, convencer a los recepcionistas de esos hostels que me mandaran gente a Uruguay, que yo después les invitaba al alojamiento, el asado, todo, que me vinieran a ver. Y así fue. Y me fui ganando el corazón de esos otros colegas dueños de hostel, a los cuales les cayó bien el uruguayo que venía con su mochilita y que le golpeaba la puerta. ¿Qué diste? Lástima. Un poquito. Me pusiste cara de gatito de Shrek. Claro, un hostelcito. Allá eran hostel enormes, sí, me acuerdo. Claro, y yo tenía un hostelcito chiquito y les caí bien. ¿Cuánta gente entraba en el tuyo? 36 camas teníamos. Y estos eran hostels de 150. ¿Eso era chiquito? Sí, sí. 36 camas chiquito. Eran 6 habitaciones o 7 habitaciones. Claro, los de Buenos Aires tenían ¿cuánto? 100 Buenos personas. Aires 150, 200 camas. Claro. O sea, que en hostel se cuenta por cama lo que pasa. Entonces vos en pocas habitaciones, como metés generalmente 6 personas por habitación, pues son cuartos con cuchetas, en 6 habitaciones metía esas 36 camas. ¿No? Pero y ahí sí. Te empezó a ir bien. Y ahí me empezó a ir bien. Yo igual tenía otros boliches, ¿no? Tenía un trabajo fijo que era el que me pagaba las cuentas en aquel momento. Después tenía otro emprendimiento. Pero básicamente sí, en 3 años abrí 7 hostels en Uruguay. O sea, fui el primero y dije, bueno, acá el que pega primero pega 2 veces. Vi que en Colonia había una posibilidad porque era la puerta de entrada. Después más en la costa, en La Pedrera, en Rocha, que era donde generalmente veraneo. Cuando quise acordar, había abierto en 4 años 7 hostels en Montevideo. ¿Solo o con socios? Con socios, porque también, como yo tenía otras cosas y no daba abasto, necesitaba con quién compartir eso. Una mano. Exacto. ¿El de Punta del Este cómo anduvo? Mira, ahí tuvo sus buenas y malas. Punta del Este es muy cíclico, ¿no? Entonces tenía temporadas muy buenas y de repente el invierno era durísimo en Punta del Este. Entonces, ¿El que bancaba cuál era? El que banca, Montevideo siempre fue el que anduvo más como un relojito. Colonia funcionó bien de entrada. De vuelta, de los primeros años, como éramos pocos, abrí yo y durante 4 o 5 años éramos 3 hostels por destino. ¿Qué pasó? Hubo un año que pasó todo junto. Fue la crisis, una de las tantas crisis argentinas, pero una de las crisis fuertes argentinas, que los argentinos no pudieron venir, y cuando subieron la tarjeta de crédito a un 35%, bla, bla. Y a su vez abrieron 40 hostels en cada uno de los destinos. Se puso de moda. Entonces, aumentó la oferta de camas y bajó la demanda. Con lo cual, se fundieron o nos fundimos casi todos. ¿Cómo eran amigos tuyos los que atendían cada uno de los hostels? Mira, al principio sí, al principio eran amigos. Bueno, el primero lo abrí con mi hermana, una amiga. Después, cuando abrí el segundo, el de Punta del Este, le dije a 3 amigos, a 2 amigos y mi primo, para abrirlo juntos. Venían las novias a ayudar. Sí, era muy, muy casero, ¿no? Me acuerdo de una pieza más chica que este estudio, dormíamos 10 personas ahí para atender. Pero fue muy divertido, estábamos también en la edad, el hostel es un negocio muy divertido para cuando estás en esa edad joven, de conocer gente de todas partes del mundo y demás. Así que fue una muy linda aventura. ¿Y cómo sigue la historia del emprendedor? En cuanto a los hostels, en el 2009, también por esto de que yo sabía que la región nuestra es muy ciclotímica, sobre todo dependiendo de Argentina, y que en algún momento esto se podía caer, había que diversificar. Y también yo sentía que había un desafío personal mío, ¿no? Yo había abierto 7 hostels acá, tenía algún otro emprendimiento, la gente me decía, hey, qué bien, qué bueno, lo lograste, qué bien que te va. Yo digo, sí, pero había algo dentro mío, volviendo al cuento de los 13 años, ¿no? Había algo dentro mío. ¿Qué te faltaba? ¿Qué me faltaba? Me decía, sabes que yo no me demostré todavía, o sea, yo no, la gente te dice, vos, qué bien, qué crack, y yo no me lo sentía. Digo, yo quiero ver si puedo hacer esto en un lugar donde no conozco a nadie, en un país diferente, sin contacto, a ver cómo me va. Entonces, se dieron esas dos cosas, diversificar un poco el riesgo y probar en un lugar donde no conocía a nadie, y ahí es que en el 2009 me voy a Colombia
a ver el mercado, porque estudio que Colombia en aquel momento salía de todo el conflicto armado y demás, porque nunca había sido un país en los 90, a principios de los 2000, no era un país turístico. Hoy es el más turístico de Latinoamérica, es el que más turismo recibe de Latinoamérica, porque tiene de todo. Y en aquel momento los primeros que se habían animado a ir a conocerlo eran los mochileros, los jóvenes, más arriesgados. Entonces yo escuchaba en mi público, en mis huéspedes, que estaban yendo a Colombia. Entonces me fui a investigar, me fui un mes y pico de mochilero a investigar, a ver a este amigo que había conocido 11 años atrás. Y... Para, cuando decís me voy de mochilero, ¿qué? Que no te tomás un avión en Carrasco y te bajás. No, sí, nada. En Colombia, la mochila en Colombia. La mochila en Colombia. Bien. Que tampoco implica la mochila estar a dedo, ¿no? No, claro. Entiendo. Sí, es que vas en un plan mucho más libre. Yo digo que el viajero, el mochilero, no tiene una agenda armada. Claro. Vos vas a un lugar y no sabes ni cuántos días te quedan. Tal cual. No es como el ejecutivo que tiene todas las reuniones planificadas. Tal cual. Exacto. Se va al 5 estrellas. Perdón que te interrumpí, pero me estoy haciendo la idea de la cosa y digo, ¿qué es? ¿Otra vez? O mismo con el mochilero. Yo cuando digo mochilero, la gente asocia todavía, viste, no sé, al hippie barbudo, pelo largo, caminando por la carretera. Que si no se baña no importa. Hoy si van a los hostels nuestros, si ves el tipo de público que tenemos, son todos impecables con sus equipos de última tecnología, carísimos, sus mochilas o valijas de última generación. O sea, ha cambiado mucho el concepto. El prototipo. ¿Y abrís allá? ¿Medellín? ¿Bogotá? ¿Dónde? Cartagena. Yo veía que Cartagena, que es la joya de Colombia, el destino más turístico de Colombia, no tenía hostels, no tenía buena calidad de alojamiento. Entonces tenía que ser ahí. Pero también, la historia fue parecida a la de Montevideo. Me llevó 1 año y pico conseguir esa propiedad en Cartagena. Porque Cartagena, bueno, está todo a la venta, todo carísimo, nada en alquiler. Fue muy difícil, lo cuento en el libro, el cuento más largo, más tranquilo. Pero después de 1 año y pico de ir, volver, de quedarme en el sofá de la casa de una amiga que me recibió ahí durante bastante tiempo y demás, logro abrir este primer hostel de Cartagena en el 2010, en la misma época del Mundial de Sudáfrica. Que de hecho yo casi pierdo ese hostel porque no estábamos logrando firmarlo y le dije voy al Mundial. Al Mundial me voy. Si no se firma, se pierde el negocio. Pero el Mundial no me lo voy a perder. Iba a ser mi primera vez viendo Uruguay en vivo en un Mundial. Había estado en 2 Mundiales que Uruguay no había estado. Y le dije, yo esto no lo cambio. Y bueno, por suerte sirvió el aprete y firmamos. Pero yo me fui dejándole a un arquitecto que había conocido el día anterior, que me lo había presentado una amiga, un dibujo a mano alzado de lo que tenía que ser la obra de esa casa, que estaba destrozada. Y le dije, vuelvo en un mes. Y empecé a trabajar. Y confié. Y volví y bueno, y estaba bastante bien y estuve 1 mes y pico más metido ahí con ellos en la obra y lo hicimos. ¿Y está abierto hoy? Está abierto hasta el día de hoy, ha crecido, ya hoy tenemos 3 casas, de esa primer casa original ya hoy tenemos 3 casas, es como un icónico en Colombia ese hostel. O sea que hoy el viajero tiene hostel ¿dónde? Aparte de esos de Colombia. Mira, hoy países son 7 países, hoy estamos en Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México y Estados Unidos. Es raro no está Brasil. Es una pregunta que siempre... Digo, por turismo, ¿no? Pero si es raro, que raro no tenés en Madrid. No. Estamos hablando de, Sudamérica, el destino turístico, claro, Brasil. Claro. No, es que por distancia era lo más lógico, era el vecino, era la ruta de los mochileros que vienen a Uruguay, muchos siguen para Brasil. Y de hecho fue el primer destino que pensé. Pero después cuando surgió lo de Colombia y había un mercado mucho más virgen, y yo tampoco tenía las posibilidades ni físicas ni económicas de abrir en todos lados. Claro. De hecho, este crecimiento de viajero, porque fue todo muy a pulmón, ¿no? Súper a pulmón, y lo que podíamos ir sacando de uno lo reinvertíamos en otro y demás, hasta el 2017, donde yo decido vender la empresa. O sea, creo que es un buen momento para viajero, para dar un salto en calidad, que nosotros no se lo podíamos dar porque no teníamos la espalda financiera, ni la... Y ya en un momento tampoco la fuerza, ¿no? Porque ya casi con 40 y demás... Y a vos ya te estaba aburriendo, además. Ya me estaba aburriendo. Ya viajar tanto cansa. Y sí, vamos cambiando de etapa en la vida, claro, ¿no? Y ahí uno tiene que saber, claro, ¿no? Como decía, que no sé si era Juan Ramón o quién, que quiero retirarme del fútbol y no que el fútbol me retire. Sí. Y esto era lo mismo, mi público ya es mucho más joven, yo ya no lo entiendo tanto, ya no somos tan pares. Entonces decidí que era un buen momento para vender la empresa y me puse a buscar un comprador y ahí encuentro un fondo de inversión que es el que decide comprar la mayoría de Viajero, ¿no? Y compra la mayoría, quedamos Lucho, mi socio colombiano, y yo como socios minoritarios, nosotros liderando el equipo, la empresa, pero ellos dicen, bueno, vos hiciste todo esto sin equipo y sin plata.
Ahora te ponemos equipo y te ponemos plata. Tenés que escalar esta empresa. Vos abriste 10 hostels solo, ahora tenés que abrir 20 más con equipo. Y es por eso ese crecimiento que hemos tenido estos últimos años de todos estos países. Si no, para mí hubiera sido muy difícil. O sea que no vendiste nada al final. Vendí la mayoría. Me quedé como socio minoritario dentro de un proyecto donde la idea es escalar y vender. En realidad yo ya dejé hace poco más de un año el rol de CEO, de CEO, gerente general, lo dejé para una persona más joven, con más tiempo, con más ganas. Claro. Yo siempre le dije, yo voy a ser un CEO muy sui generis, no voy a cambiar mi calidad de vida, no negocio eso, no vendo para convertirme ahora en un dominado de un fondo de inversión. Claro. Si aceptan eso, bien. Y yo durante un par de años lo sigo manejando mientras buscamos a alguien que tenga 15 años menos que yo, que tenga todas las ganas, que tenga la libertad familiar también. Que le cope todo lo que a vos te copó hace 10 años. A la edad, exacto, a esa edad. ¿Y ahí nace Sinergia? No, Sinergia nace antes, Sinergia nace en paralelo. Yo ahí digo que soy un poco un emprendedor serial, ¿no? Que hay como un título de emprendedor serial que es quien hace diferentes emprendimientos al mismo tiempo. En uno de mis viajes, pero de placer, digamos, por Europa, conozco. Una amiga mía me dice, tenés que conocer este lugar que sé que te va a encantar. Y me lleva a un cowork, año 2012 sería, algo así, 2011-2012. ¿Dónde? En Madrid. En Madrid. Y conozco un cowork y era guau, era una nave industrial, era como un galpón abandonado de esos ex fábrica, donde de golpe había mesas, sillas de colores, chicos jóvenes en computadoras, era como un Google, ¿no? Me pareció maravilloso y dije... Yo justo me estaba volviendo para Uruguay, me tomaba el avión creo que ese mismo día, le dije a esta amiga, en unos meses vuelvo, me instalo acá a entender esto. Y fue así, volví, me alquilé un apartamentito en Madrid por 2 meses y fui 2 meses a trabajar de lo mío, del viajero, de mis cosas, desde ese espacio compartido en Madrid. Y vi una cosa que, claro, que yo como emprendedor nunca la había tenido, un ecosistema de gente que se apoyaba, que se ayudaba, que se alentaba, que generaba espacios de comunicación, de aprendizaje. Y dije, yo esto lo tengo que llevar a Uruguay. O sea, a mí, yo porque tengo mucho tesón, ¿no? Pero muchos abandonan, y yo he visto cantidad de gente abandonar. Sí. Porque de repente las cosas no le salen a la primera o a la segunda, porque no tienen a nadie que les dé para adelante. Lo que hablábamos antes, acá en Uruguay, lamentablemente, somos muy de dar para atrás, de no, pero esto no es para acá, estás bien donde estás, no te metas. Sí. Dije, yo quiero generar esa cultura. Y bueno, y ahí fue que decidí abrir el primer espacio de cowork en Uruguay. No quería hacerlo con nadie conocido, con ningún socio conocido. Dije, me voy a tomar el tiempo que sea para contarle de esta idea a gente más joven que nada, con la cual poder hacerlo. Y estuve 1 año reuniéndome con diferentes personas que me recomendaban a tomar un café y a contarle esta idea. Y terminamos armando un grupito de 6, que fuimos lo que abrimos en 2014, Sinergia Cowork, el primer espacio de cowork de Uruguay. Que es el de Gonzalo Ramírez. Ajá. Gonzalo Ramírez y ahí Minas y Magallanes, que ya no existe más como cowork. Pero fue un furor. Cuando abrimos, creo que no sé cuántas notas nos hicieron de todos lados, porque era como algo súper diferente. Súper novedoso. Súper novedoso. Es más, era tan novedoso que había mucha gente que no entendía qué era. No entendía. Sí. Yo hago un cuento ahí en el libro, cuando cuento de Sinergia, que un tío mío, el día que inauguramos Sinergia, fue una cosa, fueron, no sé, 1000 y pico de personas, había todo tipo de cosas pasando, había gente colgada de circo, colgado de un lado, músicos por otro, mapping. Era muy raro y teníamos que llamar la atención, muy loco. Y este tío mío siempre me dijo, che, te felicito, me encanta esto, no entiendo nada de qué se trata. No sé qué estoy haciendo acá. Traducime. Qué buenísimo, pero te quedó precioso. Traducime. Y ahí es el primero, y después empieza a crecer. Ese es el primero, Sinergia entra a crecer, o sea, después abrimos el segundo, y a partir ahí en el segundo nosotros nos separamos. Yo me voy de Sinergia en el 17, porque en realidad esos grupitos de 6 socios que con muy diferentes perfiles y personalidades, que al principio eso ayudó muchísimo al crecimiento que tuvo Sinergia, después empezó a generar cierto conflicto porque se dio naturalmente que nos separamos en 2 grupitos de 3, donde teníamos diferentes visiones de lo que queríamos para Sinergia. Entonces, yo que fui el que armé esto y que era el más veterano y el más práctico, desde el día 1 le dije, muchachos, el día que esto más o menos nos empecemos a pelear o sale mal, tenemos que buscar una salida muy rápida y muy amigable. Entonces siempre un amigo mío decía, cuando teníamos que repartir algo, decía, vos cortá, que yo elijo. Claro. ¿No? Entonces uno tiene que cortar y que otro tiene que elegir. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Yo le pongo valor a la empresa,
y te doy a vos la posibilidad de comprar los puntos. Si vos no lo querés comprar, lo compro yo. Entonces fue muy rápido, fue muy ejecutivo. Yo, que era el que puse esa idea, obviamente tenía que poner mis puntos arriba de la mesa. Me hubiera gustado quedarme y ser yo el que... Pero la otra parte eligió comprarlo y ellos siguieron y los otros 3 nos fuimos. Y hoy Sinergia sí ha crecido muchísimo y es un negocio mucho más inmobiliario también, ¿no? Donde han comprado edificios y demás, que está buenísimo y era lo que ellos querían. Nosotros teníamos como la idea de algo más romántico, de apoyar el emprendedurismo social y los emprendedores sociales más pequeños. La misma cabeza que tuviste con los hostels, ¿no? Sí. Ese mismo tipo de cabeza. ¿Y hoy qué hace Federico Labaña? Se jubiló a los 40. Escribe libros. Y está jubilado. Por eso digo, no se lo digas a mi mujer eso, porque dice, no, vos de jubilado, nada. Cada vez tengo más actividad. No. Bueno, después se han proliferado los cowork por todos lados. Por todos lados. Con otros nombres, ¿no? Bueno, vi que acá tienen uno acá abajo. Sí, exacto, hay un cartel en la calle. Hay un cartel en la calle. Seguro. Sí. Bueno, los cowork, los hostels y demás. Sí. Para mí fue muy, muy divertido. Está bien, pero la idea original fue de ustedes. Sí, pero está buenísimo, ¿no? Que prolifere y que se abran más. Bueno, y hoy en día, a ver, sigo, como les contaba, con Viajeros, sigo vinculado, ya estoy en un rol un poco más estratégico, ya no tan operativo, pero sigo teniendo que viajar bastante porque todas las nuevas aperturas yo tengo que, es mi ojo el más clínico. ¿Tenían 10, el objetivo eran 20? ¿En cuántos van? No. El objetivo era abrir 20 más. Por eso, 20 Vamos más. En 20, nos faltan... No, 20 a hoy, y estamos ya con 3 que lo estamos abriendo en estos meses. ¿En los mismos países que nombraste hoy? En estos países que te nombré, Ajá. sí, pero ahora no hay ningún país nuevo. Vamos a llegar a 25 a fin de año, y yo creo que el año que viene llegamos a los 30, que era como el objetivo. O sea, que entiendo que el año que viene... ¿Funcionan como cadena? Digo, Sí, el que viene, yo alquilo en Colombia y me sobran 3 días, puedo venir acá. ¿Funciona así? De repente de Colombia acá no es tan común, bueno, pero de hecho me pasó ayer un huésped que estaba acá en Montevideo, que había estado hace 2 semanas en Cartagena, ¿no? No es lo más común porque es lejos, pero claro, pasa. Dentro de los países, en Colombia, que tenemos 8, es el país donde tenemos más, están todos haciendo la ruta en viajero. Claro. ¿No? Porque una vez que ya les gusta cómo los tratás y lo que haces, claro, ellos siguen y son fieles, y obviamente tenés estrategia de fidelización. Más bien. Pero realmente sí, ellos son mucho de seguir. Y nada, hoy con Viajeros sigo en ese rol que es diferente. Y bueno, también lo hablo un poco ya más en el final del libro, ¿no? O sea, el libro para mí tiene como 2 grandes objetivos. Uno, la parte principal de inspirar y ayudar a quienes, por un lado, a los que elijan el camino de emprender, y por otro, a quienes de repente, como dije antes, no están en el lugar que quieren estar, no son felices. Y me pasó con la primera edición del libro, que me escribieron, por suerte, cientos de personas agradeciéndome, y muchas diciéndome, renuncié a mi trabajo por tu libro, porque me faltaba ese empujón. Y muchos con trabajos públicos y esos que generalmente nadie quiere renunciar. Están atornillados. Que te dan la seguridad, claro. Exacto, y me decían, la verdad yo no estaba feliz. Y todo el mundo me decía, quédate ahí, y necesitaba que alguien me lo dijera tan claramente que esa no es la forma. Entonces, bueno, el poder inspirar eso me parece que está bueno, y aportar ese granito de arena de un caso que lo podemos sentir cercano, ¿no? A mí, como emprendedor o como alguien que me gusta el tema de los negocios, cada vez que busco un libro de esto, siempre son casos extranjeros, ¿no? Ahora justo me compré el fundador de Nike, buenísimo leer la historia, pero son cosas con las que vos decís, es otro mercado, es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, faltan libros en este caso, o historias mucho más locales, y tenemos que generar como esos modelos de rol, ¿no? Para que más personas quieran decir, yo este flaco lo siento normal, no me parece un tipo, viste, muy brillante. De hecho, mis negocios son todos muy analógicos, ¿no? A veces la gente piensa en que para hacerte emprendedor o rico tenés que hacer la nueva app, el nuevo Uber o nuevo pedido ya. Yo te voy a ser sincero, cuando me mandan la información de Planeta, que es tu editorial, con el libro, me mandan la información del libro, lo primero que le digo a las chicas de Planeta, le digo, pásame el contacto para invitarlo a conversar a Federico, y cuando me mandan tu número de teléfono, y yo veo que el número de teléfono es de Montevideo, es un número uruguayo, yo estaba convencido que el fundador de Viajero y de Sinergia era argentino. No me preguntes por qué. Cuando me manda un número de acá,
yo digo, pará, ¿cómo es esto? Entonces yo pensaba hacer la entrevista contigo que por Zoom. Por Zoom, claro. ¿Verdad? Y cuando no, sí, voy para ahí, no sé qué, dije, entonces ahí me pongo a leer y me doy cuenta que era uruguayo. Yo no sé por qué estaba convencido que el fundador de Viajero no era uruguayo. No me pregunte por qué. Así que está bueno que en el libro los uruguayos que están escuchando puedan darse cuenta, che, esta historia es de acá. Este tipo de acá. ¿No? Yo cuento historias de calles y barrios y zonas, viste, muy de acá, y me parece que está bueno, ¿no? Los ejemplos. Yo cito mucho un libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir, donde él hace un análisis de por qué en América Latina hay tan pocos emprendedores en relación a otras zonas del mundo. Dice que en toda América Latina se registran la misma cantidad de patentes, de invenciones, de inventos que en Israel o que en Japón. Y él termina concluyendo que lo que nos falta acá en América Latina son role models, ¿no? Modelos a seguir. Que todos los chicos quieren ser Messi, Suárez, Neymar, pero nadie quiere ser Jodal, por decir uno, o un emprendedor acá que ahora se ha hecho conocido y demás. Entonces creo que está bueno y también... Jodal para mí es un fenómeno, un tipo de repente una mente brillante, ¿no? Entonces, decir, pucha, yo de repente no soy tan brillante. Y está bueno poner casos un poco más... más a ras del piso. Más a ras del piso. ¿Sabés qué estaba pensando? Con respecto a lo que él decía de que mucha gente le dijo que le faltaba el empujón, nosotros, los más veteranos, todavía criticamos, yo me incluyo, cuando decimos que las nuevas generaciones no se atan a un mismo lugar durante mucho tiempo y que les importa un rábano, aunque les vaya bien en un laburo, dejar ese para ver si encuentran otro y después dejar el otro. Y yo lo veo como una cosa negativa y tal vez no lo sea. Y no, tal vez porque nos educaron diferente. Claro, nos educaron nosotros de lo seguro. Conseguir un buen trabajo y mantenerlo toda la vida. Exactamente. ¿No? Y hoy ha cambiado totalmente. Sí. Bueno, y a los que empleamos jóvenes como a mí es un tema, ¿no? Porque todos sabés que te van a durar un tiempo y después se van a querer ir. Y está bien. O sea, yo lo celebro que ellos tengan de repente esa iniciativa de disfrutar la vida y no pensar en... hoy no piensan en el techo o en el auto como pensábamos nosotros. Mi viejo me decía... Ahora es momento de trabajar. Ya va a venir el momento de disfrutar. Y mi viejo se murió y nunca me contó cuándo era el momento de disfrutar, porque yo sigo laburando y teniendo ahora menos todavía, porque durante mucho tiempo tuve los 20 días o más, ahora tengo menos de 20 días. Porque ahora en todos lados donde andás dicen, ¿cuánto? No, tomate 2 semanitas, no te parece. Y es tal cual lo que vos decís. Tal cual. Bueno, mi hija tiene, ¿cuándo llegará el momento de disfrutar? Mi hija tiene 25 años, acaba de renunciar hace 20 días a la empresa en la que trabajaba, ¿viste? Donde le iba muy bien, ¿viste? Y se va el próximo martes con 4 amigas a vivir a Brasil. ¿A qué? No se sabe. A vivir a Brasil. ¿Qué vas a hacer en Brasil? No sé. Vamos a buscarla, vamos a ir a Río, nos vamos a quedar 4 días, después nos vamos a ir a Bucios a ver qué conseguimos ahí. Está y así, con 3 amigas más. Y vos decís, ok, apoyo lo que... Nah, mentira. No, mentira. Acá me lo has dicho con los micrófonos. No, señor, te lo he dicho en serio. No sé qué. Yo la apoyo, a ver, lo que pueda la voy a apoyar, pero te quiero decir, y me hubiera encantado haber tenido la cabeza y a los 25 años haberlo hecho vos. Y claro. No te hubieran dejado tus viejos. Y claro. No, desde vos te quedás acá. Puede ser. Sí. ¿Y vos te lo hubieras hecho? Sí, es verdad. Bueno, ya no lo tuviste. Ya no tuviste esa idea. No, por eso. Bueno, pero nunca es no, tarde siempre para pero cosa. Por supuesto que no. A esta hora nos vamos. Por supuesto que le decimos a la gente de la radio que ya mañana no venimos. No, y ¿a dónde vamos? No sabemos. Y ponemos un emprendimiento. Y no seguro, vendemos un coworking en la otra acá al lado, claro. Federico, ha sido un gusto tenerte. Ustedes ya lo saben. Cómo jubilarte a los 40 y divertirte en el intento es un nombre de fantasía. ¿Cómo te escriben? Mi Instagram es Federico Lavagna, así que por ahí creo que hoy es Lavagna. Lavagna. Con Lavagna, de corta AGNA. Lavagna por Instagram, por Facebook me conectan y seguramente yo en el prólogo desafío a los lectores a que se animen a escribirme y a poder juntarlos, como hice con la primera edición, que me escribieron, ya te digo, más de 100 personas y juntamos en una reunión a 60, 70 personas que me habían escrito y vimos que no éramos tan pocos los locos que queríamos este tipo de vida y se generaron muy buena sinergia, gente que siguió en contacto. Eso te iba a decir. Acá lo han hablado, hemos traído distintos emprendedores, hemos hablado con emprendedores que están fuera de Montevideo y siempre llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? La sinergia entre ellos es súper importante. Se nutren, se acompañan, se dan ideas,
se asocian, crecen, y está buenísimo eso, ¿no? Así que bueno, que se produzca la sinergia. ¿Cómo jubilarte a los 40? Entonces, libro de Planeta, Federico Labaña, fundador de Viajero Hostel y de Sinergia Cowork. ¿En cualquier librería? Sí, creo que sí. Ahora sí. Bien. Gracias por venir, Federico. No, por favor, un gustazo. Me la pasé bárbaro. Igualmente. Bueno, y vos, nada, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Y yo qué sé, nos vamos a emprender. A aprender. Dato y relato. La realidad no es el mundo que te presentan.